Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este su programa, Discípulos con Jeans y Tenis. Les damos la más cordial bienvenida. Nos da mucho gusto estar con ustedes compartiendo nuevamente este encuentro con el Señor a través de su palabra, de su catequesis. Les saludamos como siempre sus hermanas en Cristo, Giovanna y Karina. En esta ocasión, hermanos, les queremos pedir que nos apoyen también ustedes en todas, que nos apoyen compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Recuerden que estamos transmitiendo solamente a través de internet en la página de diócesisdetenancingo.mx y también a través de las redes sociales de la diócesis de Tenancingo y de las nuestras del programa en especial, Discípulos con Jeans y Tenis. Compartan el programa para que podamos llegar a más personas. Vamos a iniciar con la oración antes de presentar el tema que vamos a abordar el día de hoy con ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Concédenos, Dios Todopoderoso, que las prácticas anuales propias de la Cuaresma nos ayuden a progresar en el conocimiento de Cristo y a llevar una vida más cristiana. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, hermanos, en esta ocasión queremos compartir con ustedes una catequesis en sí, precisamente sobre el tiempo de Cuaresma. Recién lo iniciamos en esta semana y queremos compartirles que este tiempo especialmente es algo necesario en nuestra vida. Si lo vemos a lo largo de toda nuestra vida cristiana, pasar por la Cuaresma es indispensable para llegar a la resurrección. Por eso hemos titulado en esta ocasión el tema en sí, Camino a la Resurrección. Este espacio de la Cuaresma es ese camino. Tenemos que atravesar por este periodo en nuestras vidas espirituales para poder llegar a tener vida plena en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es la Cuaresma? La Cuaresma es un tiempo litúrgico de los más fuertes en la Iglesia Católica, pero es un tiempo junto con el tiempo de Adviento, un tiempo de espera, un tiempo de purificación, un tiempo de penitencia. Especialmente vamos a marcar en este espacio que es un tiempo de conversión, de cambio de vida, de que en nosotros se refleje precisamente la renuncia al pecado para vivir la vida de Dios. En este tiempo de Cuaresma tenemos que tener en cuenta algunas cosas muy importantes que son doctrinales para nosotros y debemos conocerlas. Primero, es un tiempo que dura, si nosotros nos vamos al texto bíblico, una cuarentena, o sea, 40 días. El 40, simbólicamente en la palabra de Dios, representa este espacio de tiempo de purificación. Por ejemplo, los 40 años que pasó el pueblo judío en el desierto para llegar hasta la tierra que Dios les prometió. Fue un tiempo que Dios indicó debía ser de purificación. Un poco antes estos mismos judíos, los hebreos, vivieron 400 años bajo el dominio de los egipcios. Es otra similitud con el número 440, si lo queremos ver así. Después cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, el Señor le hizo esperar también 40 días y 40 noches en oración, y a los 40 días le entregó las tablas de la ley de Dios. El mismo Jesús, cuando inició su vida pública después de ser bautizado, se fue al desierto y también estuvo allí 40 días y 40 noches. De allí retomamos este tiempo, la duración de los 40 días para la Cuaresma. La Cuaresma inicia el miércoles de ceniza y termina el Jueves Santo. Si contamos en el calendario día por día,
son un poco más de los 40 días, pero expresamos esta riqueza del número 40 que ya decíamos antes. Después de eso, estamos iniciando ya desde el Domingo de Ramos la Semana Santa, la Semana Mayor que llamamos nosotros, y con el Jueves Santo iniciamos el Triduo Pascual. Entonces, estas cosas las debemos nosotros ya conocer por ser nuestra fe, nuestra religión, y las tenemos que tener ya muy, muy dominadas. En este sentido, hermanos, antes de iniciar la Cuaresma existen algunas prácticas que no son religiosas, y queremos aclararlo, aunque pues ya pasaron, pero queremos aclarar que no son prácticas religiosas. Y les vamos a explicar por qué estamos hablando de los carnavales. Seguramente ustedes los han escuchado y muy probablemente también han participado o visto las cosas que se hacen en los carnavales, pero enfatizamos, no es una festividad o una actividad religiosa, sino una actividad más bien cultural. ¿Qué significa el carnaval o qué tiene que ver con la Cuaresma? Siempre se realizan desde el sábado o el domingo anterior al miércoles de ceniza. El carnaval es una fiesta que en su nombre tiene dos palabras que son carna, que significa carne, y vale, que significa desprenderse. Después del carnaval es que los cristianos católicos nos desprendemos de la carne con los ayunos, y bueno, un poquito más adelante vamos a hablar de eso, que eso sí es religioso, pero los carnavales en sí se celebran de una manera exagerada, con excesos, porque después viene un periodo de abstinencia, de purificación, de dejar, de apartarnos. Entonces, culturalmente hablando, todas las personas que celebran el carnaval, ustedes lo han visto, son en comidas, en bailes, en fiestas, en máscaras, en formas de vestir demasiado extravagantes y que nada tienen que ver con nuestra fe, para que no confundamos esas cosas. Si a ustedes por alguna razón se les ha invitado a participar en estas actividades, pues bien, no nos olvidemos que aún en el carnaval seguimos siendo de Dios, aún en la fiesta seguimos siendo de Dios, y nuestras actitudes, nuestras manifestaciones de alegría pudieran ser de alguna manera y en esos ambientes lo más apropiadas a nuestra fe, porque a veces se nos olvida y decimos, como es el carnaval y como ya va a empezar la Cuaresma, ahora sí me destapo, me aloco y hago cosas que van contra mi fe. No es propio de nosotros católicos este tipo de prácticas. Entonces lo dejamos en eso. Carnaval es cultural, se ha puesto antes de la Semana Santa, por eso también varían las fechas antes de la Cuaresma, por eso también varían las fechas de los mismos carnavales, y después de eso ya inicia, ahora sí, lo que nos atañe como nuestra fe, lo religioso, que es la Cuaresma en sí. Vamos a seguir hablando de ella. Y nos referimos precisamente a la Cuaresma como el desierto. El desierto en nuestras vidas, porque precisamente la palabra desierto bíblicamente representa un espacio y un tiempo de conversión, de purificación y de volvernos a Dios. Y por eso, al pasar por el desierto, pudiera causar dolor en nuestra vida. El desierto puede herirnos. ¿Por qué? Porque esta purificación que representa nos está pidiendo un cambio de vida, un cambio de situaciones de pecado que no permiten que el propósito de Dios se pueda realizar en nosotros. Y los pecados se nos han hecho en muchas ocasiones tan cotidianos, rutinarios, que a veces por eso se nos hacen normales y ya no lo vemos tanto como un pecado.
Pero en este tiempo Dios nos invita a esa conversión, a ese cambio de vida. Y el desierto, eso es lo que nos permite realizar ese cambio de vida, pero muchas veces no queremos pasarlo por el dolor que puede provocar en nosotros. Él es el alfarero, Él es el que va a moldearnos en este tiempo y precisamente, pero también puede ser en otro tiempo. Él va a transformarnos en personas nuevas, pero para poder hacerlo necesita del fuego para purificarnos y necesita de nuestra voluntad. Sin nuestra voluntad, Él no puede hacer absolutamente nada porque ante todo respeta nuestra decisión. Y entonces este dolor va a ser indispensable para poder ser vasijas nuevas. Hermanos, en el tiempo de Cuaresma nosotros nos guiamos en la experiencia del mismo Jesús que fue al desierto. Vamos a escuchar por partes el pasaje, seguramente ustedes ya lo han escuchado o meditado en alguna otra ocasión, de las tentaciones de Jesús en el desierto. Precisamente después de haber sido bautizado por Juan el Bautista, Jesús quedó absolutamente lleno del Espíritu Santo. Él ya tenía el Espíritu Santo, pero en este impulso del bautismo, Él decide personalmente, libremente, alejarse para ser llevado al desierto. Vamos a escuchar cómo lo dice la palabra de Dios. Es en el Evangelio según San Mateo y vamos a iniciar a leer el capítulo 4 desde el versículo 1 y vamos a ir comentando algunas situaciones. Dice, entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el versículo 1, hermanos. Dice, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. El desierto es un lugar apartado, solitario, donde podemos pensar, donde podemos reflexionar, analizar nuestra vida, donde podemos hacer un examen de conciencia muy profundo. Pero dice la palabra de Dios que Jesús fue llevado a ese lugar de reflexión, de penitencia, de purificación, de análisis de nuestra conciencia, por el Espíritu, por Dios mismo, impulsado por Él, llevado por Él, cuidado por Él. En este sentido, hermanos, nosotros debemos tomar esta decisión de vivir nuestro desierto durante la Cuaresma. Nadie nos puede obligar. Si nosotros queremos seguir en el carnaval, seguramente vamos a seguir teniendo fiestas y comilonas y pachangas y escándalo espiritual. A lo mejor entiéndase la expresión, como que voy a seguir en lo mismo, aunque estemos viviendo en los días de Cuaresma. Entonces, primero es una decisión personal y después dejarnos llevar por Dios en este espacio. Nosotros pues físicamente no nos vamos a ir a vivir a un desierto, no vamos a ir físicamente a soportar el sol ni el frío, por ejemplo, en las noches, etcétera, sino que espiritualmente hablando vamos a ir a ese espacio de análisis, de reflexión, de meditación de nuestra vida, de ir a nuestra conciencia para poder buscar qué es lo que está mal en nuestra vida, cuáles son nuestros pecados. Y en este silencio espiritual que tenemos que vivir, estamos haciendo un ejercicio fuerte de regresar a Dios, de convertirnos. Y fíjense lo que dice enseguida la segunda parte del versículo. Dice, fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Cuando nosotros queremos volver a Dios, el diablo se enoja, como dice un canto muy común, ¿no? El diablo está enojado porque nosotros queremos volver a Dios. El diablo se enoja y cuando se enoja y siente que nos está perdiendo, empieza a tentarnos. Quiere regresarnos hacia su bando.
En alguna ocasión ya comentamos en el programa que nuestra vida es así, o estamos con Dios o estamos con el diablo. Y nuestra vida espiritual es esta lucha de acercarnos a Dios y alejarnos del demonio. Pero cuando nos vamos alejando del demonio, Él no se queda tranquilo. Está tranquilo cuando nosotros estamos de su lado, pero cuando nos alejamos empiezan las tentaciones. Nosotros tenemos que estar muy atentos también a estas tentaciones y sobre todo ponernos en manos de Dios para poder vivir efectivamente el estar en el desierto, el vivir nuestra cuaresma de la manera que Él nos enseña en su palabra. También la cuaresma es un tiempo que nos invita al perdón y a la reconciliación con nuestros hermanos, arrojando de nuestros corazones, de nuestros sentimientos, todo aquello que no está bien, como el odio, la avaricia, el rencor, el ira, todo esto que no nos permite estar cerca de Dios. Y no es fácil hacerlo, porque muchas veces vamos cargando con esos sentimientos durante mucho tiempo. Esos sentimientos han nacido en nosotros por heridas que nos han causado personas que a lo mejor eran muy importantes para nosotros. Pero este tiempo nos invita a sacar estos sentimientos de nuestra vida. Y decimos, no es fácil. Y pensar que podemos hacerlo con nuestros propios medios, con nuestras propias fuerzas, es vanidad y soberbia, porque solamente lo logramos y lo podemos hacer de la mano de Dios, con su misericordia y con su gracia. Vamos a seguir analizando este texto bíblico, pero ahora en el versículo 2, que dice: y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ayunar es una de las actitudes que nos invita la Iglesia a realizar en Cuaresma y hacerlo a través del ejemplo que Jesús nos da. No es porque solamente la Iglesia lo haya dispuesto así, sino porque nos invita a hacerlo, porque Dios, Jesús, ya nos dio el ejemplo. Él mismo lo hizo cuando fue al desierto, estuvo en ayuno. ¿Y qué significa esta palabra o qué representa para nosotros? Es un signo y una expresión de renuncia de todo aquello que nos aleja de Dios, de todo aquello que no permite que Dios realice su obra en nosotros. Y este ayuno como tal nos invita a la Iglesia a que se realice en 2 fechas muy importantes, que es el miércoles de ceniza, que pues ya pasó, ya a lo mejor no lo sabíamos, pero la segunda fecha es el Viernes Santo, y esta todavía estamos a tiempo de realizarlo. ¿Cómo podemos hacerlo? La Santa Madre Iglesia manda que se haga una sola comida al día, una comida fuerte, si así se puede decir. ¿En qué consiste esto? Que en la mañana, a lo mejor como desayuno, podamos tomar un té, algo muy ligero, irnos a trabajar y posteriormente ya a la hora de la comida realizarlo mediante, como lo hacemos normalmente, nuestro guiso, nuestra tortilla, pero no con atracones, no abusando de la comida porque no lo hicimos en la mañana. Y sin carne. Y sin carne. Y ya en la noche, igual que en la mañana, un té para irnos a dormir. Aquí vamos a compartirles un poquito la diferencia. Además del ayuno que se nos propone en estos días del miércoles de ceniza y el Viernes Santo, la Iglesia nos propone durante la Cuaresma también la abstinencia. Y muy seguramente todos la hemos vivido. De repente se nos antojaron unos taquitos de esos de los ricos, de los que nos encantan, de bistec, de longaniza, de suadero, de pastor, de obispo, de lo que más le guste a usted. Pero es viernes y no abrió el señor taquero, gracias a Dios. ¿Por qué? Es un día de abstinencia. ¿Qué significa eso? La Iglesia nos pide abstenernos de comer carne roja. O sea que no podemos comer carne de res, carne de puerco e incluso
carne de pollo. Todo lo demás, frutas, verduras, lácteos, incluso también tenemos que buscar evitar los embutidos, por ejemplo, todo lo que sea derivado de las carnes de res o de cerdo, si podemos, también lo tenemos que evitar. En este sentido, la abstinencia está marcada todos los viernes de Cuaresma. Ya dijimos entonces, son dos cosas diferentes. El ayuno, una sola comida fuerte al día, miércoles de ceniza y Viernes Santo. Abstinencia, no comer carne todos los viernes de Cuaresma. Algunas personas también, ya por tradición también, hacen la abstinencia o tienen abstinencia en su comer los días miércoles. No es obligatorio, pero algunos también lo realizan. Miércoles y viernes de toda la Cuaresma. El miércoles no lo manda la iglesia, pero si ustedes lo quieren hacer también, excelente. Algunas personas todavía más osadas no comen carne toda la Cuaresma, todos los días, cada quien. Pero estos signos son signos exteriores que hablan en nuestro cuerpo de lo que estamos experimentando en nuestro espíritu. El ayuno del alimento, sin renunciar a cosas que nos alejan de Dios en lo espiritual, no sirve de nada. Es hipocresía. Incluso dice la palabra de Dios, cuando ayunes no pongas cara triste como los hipócritas. Así dice la palabra de Dios, Yo no dije nada. Lo escuchamos en las lecturas del miércoles de ceniza, precisamente. No pongas cara triste como los hipócritas. Ay, pobrecito, estoy ayunando, tengo mucha hambre, pero voy a aguantar. Y a veces nos victimizamos y decimos, yo sí estoy ayunando. Y casi queremos que nos aplaudan y nos traigan mariachi y toda la cosa, pero esas cosas, hermanos, no van. Dice la palabra de Dios, sí ayuna, pero en lo secreto de tu corazón. Lávate la cara, perfúmate, que nadie se dé cuenta que estás ayunando, para que así agrades a Dios. Entonces el ayuno en la carne nos tiene que llevar a vivir esos días con alegría, sin problema, pero también a experimentar en nuestro espíritu las renuncias al pecado. Si ayuno de carne y no dejo de criticar a mis hermanos, no tiene mucho sentido. Si ayuno, si como una sola vez, una sola comida fuerte al día, absteniéndome también de la carne, pero sigo violentando, por ejemplo, a mi familia, gritándoles, insultándolos, golpeando, no tiene mucho sentido. Estas dos cosas deben ir unidas. A veces caemos en el otro extremo de, yo voy a ayunar del enojo, por ejemplo, yo presente, de enojarnos bastante o ser iracundo, se llama eso, enojarnos de una manera muy instantánea y empezar a hacer destrozos, no ser agresivos, ofender con nuestra boca, golpear. Vamos a suponer que algunos decimos eso. Voy a dejar de ser muy enojón durante la Cuaresma. Esa va a ser mi Cuaresma, hasta de repente decimos así. Pero sí voy a comer carne. El miércoles de ceniza voy a comer bien mis 3 comidas y las intermedias, entonces voy a hacer 5 o 6 comidas al día. Eso tampoco, hermanos. Es una petición mínima. Son 2 días en todo el año que la iglesia nos pide el ayuno. Algunos viernes solamente nos pide la abstinencia. Es un mandamiento de la Santa Madre Iglesia, el 4º mandamiento. Dice ayunar, así dice textualmente el mandamiento, ayunar cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Nosotros, hermanos, estamos mortificándonos muy poquito, si ustedes lo quieren ver así, sacrificándonos muy poquito en nuestro cuerpo para unirnos al sacrificio de Jesús, para manifestar y sentir en nuestro cuerpo las renuncias que estamos haciendo al pecado en nuestra vida espiritual. Entonces no digamos,
voy a hacer lo espiritual, pero no voy a hacer lo corporal. Las dos cosas, hermanos, sí se puede. El ayuno y la abstinencia están obligadas, o mejor dicho, se mandan obligatorias para todas las personas mayores de 16 años y hasta 59. O sea que si eres menor de 16 o ya eres de 60 y más, ya no estás obligado a hacer ayuno ni abstinencia. Pero si estamos en ese rango de edad, que la mayoría de la población lo estamos, o bastantes personas lo estamos, es mejor que nosotros podamos vivirlo así, para vivir plenamente reservarnos de lo mundano, reservarnos de los placeres. Y eso lo tenemos que ofrecer a Dios, ofrecerlo para que Él actúe en nuestra vida y nos vaya purificando. En este sentido, hermanos, también les invitamos o les decimos, mejor dicho, a estas personas también que están enfermas, que son diabéticos, sabemos que tienen que tener una dieta específica, cuidarse mucho en la alimentación. La iglesia tampoco les obliga, no importa si están en el rango de edad que ya dijimos antes, en las que sí estarían obligados a participar. Personas enfermas tampoco. Si tienen necesidad de comer bien, aunque sea día de ayuno, no están cometiendo ningún pecado. A veces nos ponemos ansiosos por no cumplir, pero tenemos que conocer estas condiciones para que así nosotros podamos ir conforme a lo que nos manda la iglesia. Y todo es para nuestro bien, para ir siguiendo a nuestro Maestro en las renuncias, en el ayuno. Además del ayuno, la iglesia también nos invita a tener otra actitud, que es la de dar limosna al necesitado. Pero no hay que confundir esta palabra de dar limosna, porque en nuestros contextos pudiéramos pensar que es a lo mejor ayudar económicamente a alguien, muchas moneditas. veces las sobras de lo que tenemos, que eso tampoco es limosna y tampoco es una ayuda pues muy válida que digamos, porque estamos dando algo que no nos duele, que ya no necesitamos, y eso es fácil. Pero tampoco solamente hace referencia a la ayuda económica, sino que también nos invita a volvernos a nuestro prójimo, a amarlo. Y todo esto con actitudes de ayuda en cuanto a la escucha de una persona que necesita expresar lo que siente, lo que está viviendo, en ayudar con un consejo a alguien que lo está pidiendo, visitando a las personas que están abandonadas, muchos viejitos que ya sus familiares no los ven, no están cerca de ellos, visitándolos, a lo mejor a una persona que está encarcelada. Como tal, el dar limosna es una donación de nosotros, un servicio a los demás, pero no por obligación o porque lo mande la iglesia, sino por amor, como el mismo Cristo lo hace. En dar limosna, hermanos, de repente lo escuchamos como algo muy, muy simple, pero también nos implica a nosotros ese tiempo, ese darnos a los demás. Junto con el ayuno y la limosna, la iglesia nos propone un tercer pilar que debemos vivir durante la Cuaresma, que es la oración. La oración es la tercera actitud que nosotros debemos vivir fuertemente durante la Cuaresma, y no por obligación, sino por una necesidad. Recuerden que dijimos antes que el demonio está actuando de una manera muy, muy activa durante estos días, porque nosotros estamos tratando de volver a Dios y Él está tratando de regresarnos a su camino. Tenemos que orar para conectarnos con Dios, unirnos con Él de corazón a corazón. La oración es eso, hermanos, todas las cosas que nosotros podamos hacer para unirnos espiritual y sacramentalmente con Dios son formas de oración. En estas, por ejemplo, vamos a ir experimentando la cercanía de Dios, el diálogo con Él. Podemos experimentar su mirada, mirándolo y dejándonos mirar por Él, escuchándolo y hablándole.
Todas estas actitudes son precisamente oración. Concretamente, durante la Cuaresma se nos propone ir meditando las estaciones del Vía Crucis, la Vía Dolorosa. El Vía Crucis es la pasión del Señor. Nosotros ahí estamos recordando, si ustedes quieren, y llegamos hasta ese nivel de contemplación, volviendo a vivir y a experimentar la pasión del Señor. Todo ese sacrificio, ese derramamiento de sangre, esa renuncia a su persona, esa entrega total a Dios por ti y por mí, para el perdón de nuestros pecados, lo vamos meditando en la oración del Vía Crucis. No es, de repente caemos en esto así como que de hacerlo también por tradición, por compromiso, incluso en algunos momentos hasta por ir a echar relajo, porque en algunos lugares acostumbran a hacerlo por las calles, y más que ir al Vía Crucis, vamos a echar novio, no sé qué cosa, a perder el tiempo, a platicar, a ver con quién me encuentro. Y banalizamos tanto una oración que ha hecho santos. Hay algunas personas que se han hecho santas meditando esta grandeza de la entrega del Señor por nosotros. Este camino que Él recorrió hacia el Monte Calvario y terminó muriendo allí para el perdón de nuestros pecados. Tenemos que hacer ese esfuerzo de vivirlo, meditarlo, sentirlo si es posible en nuestra propia carne y ofrecerlo a Dios como un sacrificio. También en cuanto nosotros participamos en los Vía Crucis, especialmente o de una manera muy elaborada y muy bien hecha por muchas parroquias, por muchas comunidades, el Viernes Santo, queremos invitarlos muy especialmente a que nos dispongamos a vivirlo así, como la pasión del Señor. Muy tristemente, algunas comunidades lo han hecho casi otro carnaval, por decirlo así, porque parece desfile de modas, parece desfile en traje de baño. Hay gente que lleva, o mejor dicho, casi no lleva ropa, y van platicando, comiendo, riéndose de aquel que está haciendo la representación. Ay, mira, no le salió, mira, se le olvidó el diálogo. Ay, qué feo se ve hoy, este Jesús no me gustó más el del año pasado. Todas esas cosas son absolutamente superficiales. La médula del Vía Crucis es nuestra unión en la pasión al Señor. Eso es lo que nos tiene que llevar, que motivar. Entonces, desde nuestra forma de vestir, que sea digna, decorosa, desde nuestra actitud al caminar, al participar en la oración, poner atención, responder, cantar, todas esas cosas, hermanos, nos van a hacer vivir el Vía Crucis como corresponde. Especialmente esta oración, pero también durante este tiempo de Cuaresma podemos ir viviendo otras oraciones que tradicionalmente hacemos también. Los invitamos a meditar la palabra de Dios, a participar de manera constante en la Eucaristía, acérquense a la confesión, les invitamos también. Nosotros también nos vamos a acercar, ya nos acercamos hace un mesecito más o menos, pero acuérdense que es también otro mandamiento de la Iglesia, la confesión durante la Cuaresma. Es otro mandamiento y lo tenemos que buscar. En la oportunidad que tengamos, acercarnos a la confesión para participar de la Eucaristía y comulgar. Importantísimo comulgar. Podemos rezar el rosario, hacer otras meditaciones de pasajes bíblicos. Algunos acostumbran a comprar su misal mensual, meditar el Evangelio del día, hacer una lección divina, etcétera. Todas las oraciones que nos ayudan a estar unidos corazón a corazón con Dios. El texto que estamos analizando posteriormente sabemos que nos habla de las tentaciones que vivió Jesús. Si Él, que era Jesús, que es Jesús, que es Dios, fue tentado, con mucha más razón nosotros. Él fue tentado en la carne, fue tentado en
la confianza en Dios, fue tentado también en el éxito, en los bienes materiales. Y él pudo vencer todas estas tentaciones, sí porque era Dios, pero porque antes de todo eso, él estaba en una actitud de oración, en una actitud de ayuno, de estar en recogimiento con su Padre. Nosotros, con mucha más razón, necesitamos todo esto para poder vencer las tentaciones. Ya decíamos que por nuestras propias fuerzas no lo lograríamos, y intentar hacerlo nos llevaría al fracaso, porque muchas veces el demonio sabe cuál es nuestra debilidad, sabe de qué pie cojeamos, y esa es la tentación que más se nos presenta, y lo hace de una manera tan agradable que muchas veces caemos redonditos y a los pies de ese pecado. ¿Por qué? Porque no estamos preparados, no estamos alimentados de Cristo. Y la oración, el ayuno, el dar limosna nos van a ayudar a que esas tentaciones podamos vencerlas, y de una manera en que no seamos nosotros con nuestras fuerzas, sino mediante la gracia de Dios, porque si nosotros creemos que podemos vencerlo, estamos equivocados. El demonio es más inteligente que nosotros. Recordemos que él fue un ángel dotado de toda inteligencia, superior a nosotros en cuanto a esa habilidad. Y nosotros no podemos derrotarlo, no podemos vencerlo, porque él es más inteligente, aunque suene feo y nos duela, es más inteligente que nosotros. Nosotros solamente vamos a poder hacerlo con la ayuda de Dios. No seamos vanidosos, no seamos soberbios y creamos que nada más tantito, ni yo sé hasta qué límite, yo puedo tomar hasta donde yo quiera, y la realidad es completamente distinta. Yo puedo coquetear con el pecado, pero pues no voy a caer en él porque soy más hábil y soy más inteligente. Y error tan grande que cometemos, que muchas veces nos lleva a la perdición, que muchas veces nos lleva a estar en situaciones de las que se nos hace muy difícil salir, y que nos están doliendo, nos están lastimando, y que a su vez ese pecado también está manchando a las personas que más queremos. Entonces es indispensable que no hagamos caso omiso de todas estas recomendaciones o que la Iglesia nos propone, y que realmente con el conocimiento que ya tenemos las llevemos a la práctica, porque precisamente el conocimiento es para eso, para que no banalicemos todo este tiempo litúrgico que es sagrado, y que se nos ha hecho costumbre a lo mejor solamente vivir las prácticas fuera de lo que Dios nos está pidiendo, y realmente a valorar lo que significa todo esto, y que nos va a permitir poder vivir la resurrección con Cristo. Porque yo les platico mi testimonio. Antes, para mí la Semana Santa era como, me preguntaban en la escuela, ¿y a ti cuál es lo que más te gusta del año? Yo decía Semana Santa, Semana Santa. ¿Por qué? Pero era por una razón muy equivocada. Yo decía, es que si no hay Semana Santa, no hay representación, y se me iba la vida si no había representación. Y decía, no, es que cómo es posible que ahora no vaya a haber todo esto, no venga toda la gente que llega en este periodo a mi comunidad, etcétera, etcétera. Y para mí se me iba la vida si yo sabía que esto podía terminar. Pero realmente cuando conocemos lo importante, ahora sí podemos valorarlo y dejar un poquito a un lado ciertas prácticas que no están tan correctas. Que no estoy diciendo que la representación sea mala o que otras prácticas que realicemos estén mal, pero siempre debemos de darle el valor a lo más importante y vivir estas prácticas también para que nos encaminen a Dios. A lo mejor si yo estoy viendo una representación, sí hacerlo, pero meditando la pasión de Cristo y culminando en la Sagrada Misa,
en la Pascua, que es el sábado por la noche. Si nosotros somos capaces de vencer todas las tentaciones que se nos pueden presentar, ya sea por el periodo específico que estamos viviendo o nuestras tentaciones cotidianas, Dios nos va a conceder la gracia de poder vivir su vida, de poder vivir su resurrección. Hermanos, para seguir meditando sobre este tiempo, queremos invitarlos a escuchar este canto. Es hermosísimo, lo encontramos por allí navegando en la red. Es de un grupo que se llama Trinidad y el canto se llama Recibiré. Nos habla precisamente de toda esta experiencia de conversión. Vamos a invitarlos a escucharlo, medítenlo y enseguida regresamos. Hoy iniciamos el camino cuaresmal, donde el Señor una nueva vida hará. Arrepentidos, sabiéndonos pecadores, en el desierto Él nos conquistará. Sé que soy polvo y al polvo volveré. Oh mi maestro, cuánto tengo que aprender. Hacerme humilde, caer en tierra, morir y volver a nacer. Purifícame, 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 purifícame. Recibiré estas cenizas en mi frente, declarando que hoy quiero cambiar. Quiero morir este egoísmo indiferente, entregándote mi vida, en ti confiar. Entre tus manos, Padre nuestro, mi pobre humanidad. hoy iniciamos el camino del perdón y necesito verdadera conversión. Tu misericordia suplico, mi Señor. Envuelve en tu gracia a mi pobre corazón. Oh Padre nuestro, tú me conoces bien. En las tentaciones no me dejes caer. Conviérteme, ayúdame a mirar mis miserias a la luz de tu verdad. Purifícame, 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 purifícame. Recibiré estas cenizas en mi frente, declarando que hoy quiero cambiar. Quiero morir este egoísmo indiferente, entregándote mi vida, en ti confiar. Recibiré estas cenizas en mi frente, declarando que hoy quiero cambiar.
Hermanos, seguramente hemos vivido muchas cuaresmas, muchas imposiciones de ceniza, algunos hasta de bebés, sin tener conciencia de qué significaba esa señal en nuestra frente, esa manchita negrita que de repente nos quedaba, porque a veces ni cruz muy bien pintadita, pero ¿qué significaba esa ceniza? Es una expresión, es una declaración de fe, es un decirle al Señor y a todos los que me conozcan y me vean con esa marca en la frente, que quiero cambiar. ¿Hasta cuándo voy a tener que hacer este ejercicio de cambiar y entregarle mi vida a Dios e ir mejorando? Hasta que me muera. Porque solamente Dios es perfecto, solo Jesús no cometió pecado. Todos los demás, alguna ocasión podemos hacer el propósito de cambiar en la cuaresma mi enojo constante, en otra ocasión puedo hacer un propósito fuerte de cambiar mi forma de hablar, en otra mi forma de relacionarme con los demás, etc. Siempre tenemos que ir buscando qué entregarle al Señor, pero como bien nos dice el canto también, que esta renuncia, esta entrega sea completa. El tiempo propicio para el cambio, para la conversión, es ahora. No lo dejemos pasar, hermanos. Nosotros no sabemos cuándo nos va a llamar el Señor a su presencia. No sabemos cuándo vamos a tener que entregarle cuentas de nuestro ser, vivir siempre en santidad, para que así el día que el Señor nos llame, no tengamos miedo, no nos dé este pánico de llegar a su presencia y de que en el juicio que nos va a hacer, seguro, individual a cada uno, nos vayamos a ir al infierno. Por eso también, hermanos, tenemos la encomienda de vivirlo de manera personal. A veces nos quedamos con que mi familia es muy católica, mis conocidos van a la iglesia, mi tío, mi familiar, hermano, qué sé yo, es padre. Sí, pero ellos, yo, ¿qué estoy haciendo para cambiar mi vida y entregarla al Señor? Si ya fuimos, ahora sí que, si ya fuimos a imponernos la ceniza, ya dijimos públicamente que vamos a hacer este esfuerzo. Ahora sí que hay que cumplir, no hay que ser mentirosos, ni para Dios ni para el mundo. Y realiza una corrección, como la chilindrina. Ajay, me equivoqué. El sábado por la noche no es Pascua, es la vigilia pascual. Entonces, nada más para tenerlo presente. Les agradecemos mucho por el favor de su atención y por el tiempo que ustedes también se dieron para poder conocer un poquito más en relación a este tiempo litúrgico que estamos viviendo, la cuaresma, y poder vivirla con sentido, dándole el valor real de este tiempo. También agradecemos a Ernesto, que está detrás de controles, y a todos ustedes. Muchas gracias por seguirnos en su programa Discípulos con Jeans y Tenis, y les recordamos que pueden visualizarnos, no nada más a nosotros, a todos los que realizan estos programas en nuestra diócesis, a través de diferentes... Yo no camino solo, mi Dios siempre va conmigo, nuevas fuerzas me dará, su amor me protegerá, ni en las buenas ni en las malas, Él me dejará, ni por fuego ni por mares, Él me soltará, ni en las buenas ni en las malas, Él me dejará, ni por fuego ni por mares. Dios está aquí, Dios está aquí, lo puedo sentir, lo veo, lo siento, en cada uno de nosotros. Yo no camino solo, mi Dios siempre va conmigo, nuevas fuerzas me dará, su amor me protegerá.
fuerzas te dará, su amor te protegerá, ni en las buenas ni en las malas, Él te dejará. Por fuego ni por mares, Él te soltará. Ni en las buenas ni en las malas, Él te dejará. Por fuego ni por mares. Dios está aquí, Dios está aquí, lo puedo sentir, lo puedo sentir, lo veo, lo siento en cada uno de nosotros. Tú no caminas solo, tu Dios siempre va contigo, nuevas fuerzas te dará, su amor te protegerá, y en las buenas ni en las malas Él te dejará, ni por fuego ni por mares Él te soltará. Tú no estás solo, Él contigo va. Tú no caminas solo, tu Dios siempre va contigo, nuevas fuerzas te dará, su amor te protegerá, y en las buenas y en las malas Él te dejará. Ni por fuego ni por mares Él te soltará. Ni en las buenas ni en las malas Él te dejará.